Aquí seguimos en el Gato al Agua y hemos dejado lo más importante, sin lugar a dudas, para el final. Saben ustedes que aquí en Intereconomía venimos hablando, y la hemeroteca lo puede atestiguar, de las pensiones desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, de la gravedad, de los peligros, de que teníamos que ponernos manos a la obra, de que los partidos políticos tenían que llegar a un acuerdo. Y es a día de hoy cuando los pensionistas están saliendo a la calle reclamando una cosa evidente, lo que es justo, que por ejemplo la subida del 0,25 es pírrica, es infame, me atrevería a decir, y que por lo menos no va acorde con el nivel de vida, están perdiendo poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Por ello, hoy, en vez de hablar de manifestaciones, vamos a ponernos una vez más a dar soluciones. Para ello hemos traído a dos economistas de reputado prestigio que han elaborado un profundo, porque es muy profundo, estudio sobre el actual sistema de las pensiones y las soluciones. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que se debe hacer? Porque hay soluciones, pero hay que ponerse manos a la obra. Después ya los políticos verán si son políticamente correctas o incorrectas. Están con nosotros los profesores. En primer lugar, el señor Centeno, catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Centeno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato una noche más. También está con nosotros el señor Bermejo, que es economista. Buenas noches, señor Bermejo. Buenas noches. Gracias a ambos por estar en el Gato. Bueno, en primer lugar, profesor Centeno, ¿es un problema el de las pensiones de revalorización únicamente, como se está diciendo a día de hoy en los medios de comunicación? No, yo creo que los pensionistas, que han tardado muchísimo en salir a la calle, porque que esto iba a suceder se sabía desde hace ya mucho tiempo, porque todos los estudios actuariales así lo indicaban. El problema no es de mantenimiento del poder de compra de las pensiones, el problema es de sostenibilidad. Entonces, señores pensionistas, ténganlo ustedes clarísimo, es de sostenibilidad. Por otra parte, y esto sí quiero subrayarlo, para mantener el poder adquisitivo, el IPC es insuficiente, porque el IPC no mide la pérdida de poder de compra de los colectivos, bueno, de trabajadores y clase media más o menos baja. Probablemente la cifra que más se aproximaría sería, fíjate, Gonzalo, sería 3 veces el IPC. Es decir, si el IPC... 1,5. Lo que están perdiendo de verdad es del orden del 4,5. Y los que me escuchan lo entenderán perfectamente porque lo verán cada día en su bolsillo. Entonces, ¿es posible que un gobierno, en concreto, haya negado una subida de 1.500 millones de euros en la revalorización de las pensiones y, por ejemplo, ha dado más de 2.500 millones al PNV con el cupo? ¿Cómo se justifica, señor Centeno, usted que hace números? Bueno, vamos a ver, no se justifica. No se justifica y, además, diría, vamos a ver, el gobierno lo único que le importa es mantenerse en el poder. Pero aún desde esta óptica, que es una óptica perversa, pero aún desde esta óptica es que no se entiende. La única razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, y perdón por esta cita, es que el señor Rajoy pensaba que los pensionistas se iban a quedar en su casita. No han dicho ni pío. Es que es más, es que en las encuestas del CIS, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo estaba asombrado. Jamás en las encuestas del CIS que señalan los principales problemas tal como ven los españoles, había salido explícitamente el tema de la sostenibilidad de las pensiones y ahora están en la calle. Claro, es decir, ha estallado de golpe. Entonces, no se entiende, porque claro, explíqueme usted, señor Rajoy, cómo le niega 1.500 millones de euros a los pensionistas para revalorizar las pensiones según el IPC, que como he dicho antes no es suficiente, y le entrega, sin que le tiemble el pulso, 2.450 millones al PNV para que le apruebe los presupuestos de 2017, porque los de 2018 tendrá que poner otro tanto. Y luego ya, lo que es el colmo, es que hace 2 semanas le tengan que dar 2.000 millones de euros a las empresas de autopistas porque se han equivocado en los cálculos y no les salen las cuentas. Pues bueno, efectivamente, para probar entre otras cosas, esto es politiqueo, que se dice, señor Centeno. Bueno, vamos a ver, señor Bermejo, hemos preparado unos gráficos para ilustrarles a ustedes de una manera gráfica, que es la mejor manera de entenderlo. Vamos a hablar de las cuentas de las pensiones, claramente, de los ingresos anuales que van a ir aquí viendo, que tiene la Seguridad Social, que como ven son 130.000 millones de euros, los gastos anuales que tiene también la Seguridad Social, ven aquí 149.000 millones y hay, por tanto, un agujero, señor Bermejo, de 19.000 millones de euros. Efectivamente, aquí los espectadores pueden ver cuáles son las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, ingresamos aproximadamente unos 130.000 millones, pero tenemos que pagar entre pensiones, bajas, subsidios por desempleo, etcétera, 149.000. Agujero,
19.000 millones. ¿Y cómo hace el Gobierno, vamos a ir viendo, para tapar este agujero, señor Bermejo? Porque lo hace con, bueno, a ver si lo podemos ir viendo, la llamada hucha, y luego también lo hace mediante la emisión de deuda, ¿no? ¿Cuáles son las cifras? Cuéntenoslas. Bueno, pues en concreto este año, en el año pasado, el 2017, lo que ha hecho es coger los 8.700 millones que quedaban en la hucha de las pensiones y además ha pedido un crédito, es decir, hemos emitido deuda pública por unos 10.000 y pico millones para completar ese déficit. Es decir, lo que ha hecho el Gobierno básicamente es endeudar a los pensionistas y al resto de los españoles para que pagarle la pensión a los jubilados. Entonces vamos a ir, señor Bermejo, me gustaría una pregunta. ¿Por qué hay menos ingresos que gastos en nuestro país? Vamos a centrarnos, si les parece, en el año 2008 y en la crisis. Lo vamos a ir viendo, a ver si nos lo van poniendo, para intentar explicar efectivamente eso, qué ocurría en 2008 y qué ha ocurrido. Vamos a centrarnos en las dos primeras líneas, 2008 y en la crisis. Cuéntenos. Bien, el último año que conocemos que hubo superávit en la Seguridad Social fue el año 2008, que hubo 4.000 millones más de ingresos que de gastos. En aquella época había un PIB de 1,12 billones de euros. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Con la crisis bajó el PIB, los salarios y las cotizaciones sociales, que es lo que los trabajadores, por cuenta propia y ajena, entregamos a la tesorería para precisamente pagar estas pensiones. ¿Qué ocurre? Pues que además que los jubilados, las cortes de jubilados que se han ido introduciendo en el sistema en los últimos años, pues han venido con cotizaciones más altas y con derecho a pensiones más altas. Bien. Además, la esperanza de vida, la menor natalidad, pues un problema de demografía, bueno, y sobre todo este modelo productivo que ha creado ya en su día el Partido Socialista y que ha perpetuado el Partido Popular, de generación de bienes y servicios de bajo valor añadido, pues provoca unos salarios muy bajos y por lo tanto cotizaciones bajas. En resumen, tenemos muchísimos menos ingresos que gastos y de ahí esos 19.000 millones de euros. Vamos a ver lo que es la población, los cotizantes, pensionistas, que esto interesa muchísimo a nuestra población, aunque luego el señor Centeno nos va a decir que no es una cuestión de una proyección a 50 años vista, sino que el problema lo tenemos ya. Pero, ¿qué es lo que dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística? ¿Qué tenemos hoy, profesor Bermejo, y qué es lo que tenemos en los próximos 50 años? Bien, lo que dice lo que dicen los datos hoy es que tenemos básicamente un poco más de 2 ocupados por cada pensionista, ¿no? Que ya es una cifra preocupante. Pero las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística en lo que se refiere a esperanza de vida, y además teniendo en cuenta que las jubilaciones serán a partir de 67 años, pues estamos viendo que vamos a bajar la población hasta los 41 millones. Por lo tanto, podemos decir que habrá 1,6 trabajadores por cada pensionista, lo cual será insostenible. Es verdad que dentro de tantos años no sabemos qué variables habrán ocurrido, pero sin duda esto hay que revertirlo. Esto hay que denunciarlo, así lo exige, pero profesor Centeno, usted hace siempre hincapié que muy bien, que las proyecciones están muy bien, pero que el problema lo tenemos ya hoy, cuando es acuciante es hoy, que la proyección es 2019, que no llegamos, que ya llegamos tarde. Cuéntenos entonces cómo estamos hoy. Bien, vamos a ver. ¿Cómo estamos hoy? Para empezar, la cifra que acaba de sacar Juan Carlos corresponde al año 2017. 17, sí. Para el año 2018, ya el endeudamiento que tiene que realizarse para el pago de las pensiones son 15.500 millones de euros. 15.500 millones de euros, no 10.000, que es una cantidad muchísimo mayor. Bueno, aquí a estos insensatos que nos gobiernan y los otros insensatos que están también en la oposición, esto de endeudarse parece que no les importa. Pero es que, claro, es que son de una irresponsabilidad absolutamente suicida. Miren ustedes, España, si hacemos como que nos creemos que el PIB oficial es el verdadero, que no lo es, la relación entre el PIB y la deuda pública, perdón, entre la deuda y el PIB, la deuda pública y el PIB es del 137% del PIB. Porque la deuda, lo que debemos los españoles, no es la deuda PDF, que es la que publican todos los medios, y dice el gobierno, sino los pasivos en circulación que publica el Banco de España cada 3 meses. La deuda PDF es una ficción contable de Bruselas para aquellos países que tienen un déficit superior al 3,1%. Bien. ¿Qué es lo que pasa? El sistema que ha venido aplicando desde el año 2012
del Banco Central Europeo ha sido de barra libre, tipos de interés cero, etcétera. España, este año, iba a decir el año que viene, no, este año necesita entre 210 y 230.000 millones de euros para cubrir los vencimientos de deuda y para la deuda nueva. Esta es una cifra brutal, 210.000, 230.000 millones. Esto es verdaderamente salvaje. Hasta ahora no tiene problema. ¿Por qué? Porque el BCE le está comprando la deuda. Pero esto se acaba. Y estos lo saben, porque ya lo han dicho. Va a empezar a dejar de comprar deuda. ¿De dónde narices piensa el señor Rajoy? ¿De dónde narices piensa la oposición? Que van a sacar 210, 230.000 millones de euros, que es lo que se necesita, no solo los 40.000 o 50.000 millones de agujero de cada año, no, sino esto, ¿de dónde narices piensan que lo van a sacar el día que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda, que será el año que viene? Entonces, pensar que eso está claro, que la de la deuda y la barra libre se va a acabar, pero dice usted, nivel de empleo no recuperado, horas trabajadas, y habla usted de la mayor presión fiscal de la historia en nuestro país. ¿Esto cómo repercute en el sistema de las pensiones o cómo lo penaliza, por llamarlo de alguna manera? Penaliza primero empobreciendo a la población. ¿Sí? La población española ha sufrido un empobrecimiento impresionante. ¿Es de las mayores de la OCDE la ¿Perdón? presión fiscal española, como usted dice? Sí, sí. 48% dice usted, ¿no? 48%, sí. Aquí nos cuentan una historia que es absolutamente falsa, que comparan la presión fiscal de las mayores de la OCDE, 48%, es la presión fiscal sobre la familia media española. La familia media española. Si quieren ustedes, los trabajadores y la clase media. Es que estos tíos se han cargado el 12% ya. Han destruido el 12% de la clase media y han empobrecido al resto. España es el país donde ha habido un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora y de la clase media de todos los países, no de la de la eurozona, sino de toda la Unión Europea. Entonces, lo que hacen es otro cálculo que no voy a entrar en él, que dice que es el 33% metiendo todo el PIB ahí. Bien. Esta es la cifra real y verdadera. Bien, entonces, cuando alguien, como dice, no, es que hay que subir los impuestos. Oiga usted, ¿pero cómo va a subir los impuestos? Si han subido 80 impuestos o creado 80 nuevos impuestos en los últimos años, 30 estatales y 50 autonómicos. Pero es que les digo más. Pues es lo que propone Pedro Sánchez, subir impuestos para pagar las pensiones. Bueno, Pedro Sánchez es un descerebrado, porque lo que dice Pedro Sánchez, por ejemplo, que es que no hay por dónde cogerlo porque no sabe el chico donde tiene la mano derecha, dice, no, es que va a ser sobre los bancos, pero vamos a ver, es que tú eres tonto, Los bancos van a coger eso y inmediatamente lo van a repercutir. Entonces vamos a ver, señor Centeno, habla usted de la emisión de deuda, que el BCE va a cerrar el grifo, proponen subir los impuestos, tenemos de las mayores presiones fiscales, vamos a las soluciones por lo menos a corto plazo. Podemos hablar de corto plazo, si le parece, y también de medio plazo, que nos hablará el señor Bermejo. Vamos a corto plazo a ver cuáles son las soluciones que, a su juicio, debería poner en marcha, entiendo que ya, nuestro gobierno. Si le parece, en primer lugar, aquí hay varias cuentas que ha sacado usted, y en primer lugar, donde dice utilizar la industria política, se refiere usted al despilfarro del Estado de las autonomías. Pero empezamos, si le parece, con la viudedad, orfandad y las no contributivas. Vamos a ver. A corto plazo, de 5 años, señor Bermejo. Perdón, lo que nosotros proponemos, pero miren ustedes, es que es la única manera. No es que lo propongamos nosotros, que se nos haya ocurrido una idea feliz. Es que lo que les están diciendo de que esto se puede cubrir de otra manera es mentira. Les están a ustedes engañando, como el señor Tsipras engañó a los pensionistas griegos diciéndoles que les iba a subir las pensiones y se las ha bajado entre el 30 y el 40%. Eso es lo que va a pasar si no toman ustedes medidas. Afortunadamente, España tiene una posibilidad que Grecia no tenía. Esto es el Estado autonómico. Entonces, lo que nosotros proponemos de inmediato, y eso se puede hacer de inmediato, porque para ello solo se necesita una cosa, voluntad política de hacerlo. Bien, vayamos a los hechos. Bien. ¿Qué proponen concretamente? Lo que proponemos es que las pensiones de viudedad, las pensiones de orfandad y las pensiones no contributivas, que suman, juntas y sumadas, 30.900 millones de euros, lo vemos, sí, pasen a ser cubiertas por los presupuestos generales del Estado. Directamente cubiertas por los presupuestos generales del Estado. Bien. ¿Y del despilfarro del Estado autonómico? Y dirán ustedes, ¿de dónde sale esto? Pues miren ustedes, acabando con el despilfarro autonómico. ¿Cuánto es el despilfarro autonómico? Para que tengan ustedes una idea muy clara. El Estado autonómico, que es
el mayor disparate económico, político y social de todos los tiempos, y desde luego que no existe ningún otro país del planeta, cuesta 100.000 millones más que un Estado centralizado, que un Estado simplemente descentralizado. Les voy a dar las cifras. Ya me contarán ustedes que esto es de juzgado de guardia. Duplicidades entre administraciones públicas. ¿Cuánto cuestan las duplicidades entre administraciones públicas? ¿Cuánto se despilfarra en duplicidades entre administraciones públicas? 36.000 millones de euros, señores. 36.000 millones de euros. Y dirán, ¿y por qué no se quitan? Mariano prometió que las iba a quitar cuando las elecciones del año 11. ¿Y qué hizo? Nada en absoluto. Luego dijo lo contrario, dijo, eso ni se toca. Igual que dijo, voy a bajar impuestos, y luego lo subió al nivel mayor de nuestra historia. ¿Qué más se puede eliminar? Empresas públicas superfluas. Señoras y señores, estos tíos han creado 3.000 empresas públicas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. La mayor parte de ellas son absolutamente inútiles. Mariano dijo que iba a suprimir 1.500. No ha suprimido ha suprimido media docena, que además no las ha suprimido porque lo que ha hecho es fusionarlas. Esos son 15.000 millones de euros. Luego, el cupo vasco-navarro. Son 13.000 millones de euros. Pero qué narices... podría explicarles muy claramente, porque lo viví en primera línea, el por qué se amplió, se siguió adelante con el cupo vasco-navarro. De estos 13.000 millones, para alguien que lo entienda más, 1.000 millones son lo que dejan de pagar a la hacienda pública en relación a la situación que ocurriría si tuvieran el régimen general, y otros 3.000 millones porque los IVAs que pagan, que ingresan las empresas vascas, se ingresan en las diputaciones provinciales, sí. Y las grandes empresas sí lo devuelven, pero las pequeñas empresas no lo devuelven. Bueno. Al final 13.000. Y entonces ya los últimos, y para que vean, asesores, coches oficiales que siempre dicen que es el chocolate del loro, pues fíjense, lo han tasado ustedes en 6.000 millones. Esto a corto, profesor Centeno. A medio. No, perdón. Lo que quería decir. A ver, diga. Esos 30.900 millones ¿sí? Salen de aquí. ¿De dónde tienen que salir los millones? No salen de los impuestos, no salen de la deuda, porque es imposible. Entonces, lo que tienen que hacer, salen del despilfarro autonómico. Vamos a ver el anterior, para hacer un resumen del anterior, que me parecía interesante, a corto plazo, por resumirlo a 5 años, para que lo tengan claro ustedes. Lo que pone ahí de utilizar la industria política, que se refiere ni más ni menos que al despilfarro autonómico, que son esos 100.000, es la suma de todo lo que hay debajo. De lo que ha dicho el profesor Centeno: duplicidades, empresas públicas, cupo, organismos de dudosa actividad, exceso salarial y los asesores. Señor Bermejo, vamos a medio plazo, que son 10 años. ¿Qué soluciones dan ustedes para garantizar las pensiones a medio plazo, 10 años? Bien, aquí antes lo hemos señalado, el problema es de cotizaciones, es decir, salarios y horas trabajadas. Es decir, tenemos que incrementar el número de ocupados considerablemente y que tengan unos salarios altos para que generen grandes cotizaciones. Y para eso tenemos que hacer un plan de industrialización en España que vuelva a colocarnos en la industria, al menos en el 35% del PIB, como teníamos en los años 70. ¿Ahora cuánto está? Ahora está 15%. Sí, 15%. O sea, 20 puntos más. En el año 1975 era el 35%, hoy es el 15%. Ha caído 20 y debería volver a subir 20 puntos. ¿Qué más? Entonces, para que eso ocurra, tenemos que aprovechar además que España es muy privilegiada para ser una potencia económica, logística y geoestratégica mundial, porque además siempre lo ha sido. Por lo tanto, tenemos que, por un lado, hacer una liberalización real del mercado energético de las telecomunicaciones para que las empresas no se encuentren barreras de todo tipo en sus inversiones. Y sobre todo, que haya una política estatal de capital riesgo, como ocurrió con el modelo surcoreano, que invierta en industrias estratégicas, y me estoy refiriendo a la automoción, a la aeronáutica, a la energía, a las telecomunicaciones, al software. Es decir, que recuperemos todas esas grandes industrias para que España vuelva a estar situada geoestratégicamente a nivel mundial. Y, antes lo hemos señalado, la presión fiscal debemos reducirla considerablemente. Entonces, tenemos que bajar los sistemas impositivos, sobre todo en los ingresos directos, es decir, en los impuestos del IRPF y en las cotizaciones sociales, para devolver el dinero al bolsillo de las personas y que sean ellos los que decidan
con la demanda interna. Básicamente, si ponemos en marcha todas estas medidas, dentro de 10 años habremos conseguido unos grandes niveles salariales, un gran poder industrial y, sobre todo, y lo que hace falta, muchos ocupados y altas cotizaciones para pagar a las pensiones. Bien, y ya por último, un par de diapositivas más. Me gustaría, antes de la conclusión del profesor Centeno, señor Bermejo, el déficit en nuestro país es cada vez mayor por 3 razones, decían ustedes, además del modelo productivo, pero estas 3 razones son muy graves. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los nuevos pensionistas? Cuéntenos. Bien, los nuevos pensionistas que se están jubilando ahora, pues tienen unos salarios más altos, porque las cotizaciones que han terminado pues han sido de las más altas de la historia. Ahora están otra vez reduciéndose debido a nuestra vida laboral, se está reduciendo otra vez esa base de cotización, pero los que se están jubilando ahora son las más altas, ¿no? Entonces, eso está provocando un déficit que a largo plazo será todavía más grande, ¿no? Luego, además, el número de ocupados por pensionista, como hemos visto antes en las diapositivas, es muy bajo. Y especialmente en los salarios de hambre que está promoviendo este gobierno, que además lo que... Es que ni mileuristas, eso claro, es grave. pero eso ocurre porque no están creciendo las horas trabajadas en la economía, que es la base de la cotización. Los contratos se llenan de horas y las horas son las que marcan las cotizaciones sociales. Lo que está haciendo el gobierno es repartir el trabajo entre más personas, por eso presume de que hay menos parados, pero lo cierto y verdad es que no está creciendo las horas trabajadas en la economía. Bueno, con lo cual hemos visto todo y volvemos a la pregunta que le hacía al comienzo, señor Centeno. Básicamente esto, el despilfarro del sistema autonómico, nos hacemos la última pregunta. ¿Es de obligado cumplimiento el hacérsela? ¿Se lo deberán hacer los políticos? ¿Autonomías o pensiones, profesor Centeno? Esta es la realidad. Bueno, el despilfarro, que ustedes lo han situado las comunidades en 100.000 millones de euros al año, las pensiones con ese déficit con el que usted hablaba, y luego que, claro, no es un problema de revalorización. No, no es un problema de revalorización, por eso es le digo, sostenibilidad. Eso es. Porque es que y esto es insostenible. No, pero sí, pero es que le quiero decir una cosa, que esta es inmediata. Esto es el 1 de enero del año 2019. En el 1 de enero del año 2019 entra en vigor la ley de sostenibilidad que aprobó el Partido Popular en el año 2013, que no se atrevieron a hacerlo porque pensaban, no sé de dónde lo sacaban, de que no, de que iba a mejorar la situación económica, etcétera, etcétera, y que no sería necesario. Bien, ha sido todo lo contrario. Se han fumado la hucha de las pensiones, ahora nos están endeudando y cada vez peor. ¿Qué pasa el 1 de enero del año 2019? El año 2019, las nuevas cohortes de jubilados, que serán unos 350.000 aproximadamente el año que viene, les aplican esta ley. Y según esta ley, ¿qué es lo que sucede? Que estos señores se reparten lo que queda en función de la esperanza de vida. ¿Y eso qué significa? La señora Báñez, con una cara dura impresionante, dice que no lo sabe. Dice, pero ¿cómo no lo va a saber usted, señora Báñez, si es su ministerio quien lo ha hecho? La OCDE, que ha estado en Madrid hace 3 semanas, sí lo sabe y lo ha calculado. Y ha dicho, mire usted, el factor de sostenibilidad, que el factor de sostenibilidad es la relación entre la pensión y el último salario, es en España del 83%, que es verdad, es de los más altos de la OCDE. Y enseguida dice, es que es de los más altos de la OCDE. Hombre, claro, nos ha fastidiado. Y las cotizaciones sociales son también las más altas de la OCDE. Y los salarios son de los más bajos. Entonces, ¿qué me están ustedes contando? Porque vamos, sale el secretario de Estado de Empleo y dice, no, es que esto habrá que arreglarlo, porque esto... ¿Cómo que hay que arreglarlo? Pero serás miserable. ¿Cómo puedes tener la cara dura de decir que son las más altas las cotizaciones cuando resulta que las pensiones, cuando las cotizaciones son las más altas y los salarios no más bajos? Bueno. Bien, entonces, quiero decir... la OCDE ha dicho, las pensiones, aplicando esto, van a bajar al 43%, el factor de sostenibilidad. Eso en Román Paladino significa que, según la OCDE, hace 3 semanas en Madrid, si siguen en marcha estos mecanismos, y tengan ustedes muy en claro, las pensiones van a bajar a la mitad, tan sencillo como eso. Del 80 y pico al 43. Última reflexión, que estamos fuera de tiempo. Señor Bermejo. Bueno, simplemente decirle a los pensionistas y a los no pensionistas que también salgan a reivindicar todo esto. Y quería hacer una breve mención a nuestro querido gobernador del Banco de España, que no gobierna nada, cuando se refiere a que nuestros pensionistas deberían darse con un canto en los dientes porque ya tienen la casa pagada y les invita a invertir en activos financieros.
mire, por favor, váyase a su casa y deje a otra persona.